Presentaremos a nombre de estas diversas organizaciones de la sociedad civil un trabajo investigativo adelantado por el proyecto ciudadano ¿Dónde está la plata?, que presenta unas cifras específicas donde puede haber una presunta pérdida de recursos públicos de la salud. La Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 es un órgano consultor de la Honorable Corte Constitucional en materia de política pública de salud, de la sentencia T760 que sale en el año 2008. Esta comisión, junto con diversas organizaciones aquí presentes, en el año 2022, en junio, radicó ante la Corte Constitucional una alerta ciudadana diciéndole a la Corte y al máximo Tribunal de Derechos Humanos que había riesgo de pérdida billonaria de recursos de la salud, aupado además por diversos decretos y resoluciones emitidas por los gobiernos y el Ministerio de Salud hasta ese momento, que flexibilizaban las condiciones financieras de las EPS. La respuesta de la Corte Constitucional fue compulsar esta alerta ciudadana a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia Nacional de Salud para hacer seguimiento a esta preocupante alerta. Llama la atención que la Corte Constitucional no ha vuelto a hacer seguimiento de esta alerta ciudadana. Nosotros, como organización de la sociedad civil, en el marco del seguimiento de esta alerta ciudadana, aportaremos esta investigación de dónde está la plata para que los organismos de control y la Corte Constitucional profundicen sobre esta alerta ciudadana que hemos interpuesto. También debemos decir que la Contraloría General de la República, en cabeza del Contralor encargado en funciones, ha dado 2 ruedas de prensa revelando algunas cifras que tienen coincidencia con lo que vamos a plantear. En su última rueda de prensa, el Contralor General de la República expresó que la primera semana de marzo presentaría resultados de investigaciones. Estas investigaciones son las relativas a qué pasó con los recursos de la pandemia en esa época, la relativa a integración vertical y lo relativo a las reservas técnicas, donde la Contraloría dio un informe. Estamos en espera de que la Contraloría General de la República dé a conocer estos informes. Es muy importante para el país, dado que el Contralor había planteado que sería para la primera semana de marzo. El Congreso de la República se dispone a continuar con el debate y trámite en el Senado de la República, donde hay una ponencia archivo, una ponencia alternativa y la ponencia gubernamental. Queremos llamar a la reflexión al Senado de la República frente a la situación que aquí vamos a presentar, respecto a que esto sea un insumo para la discusión, porque a nuestro juicio es una irresponsabilidad que el Congreso de la República archive la iniciativa gubernamental que puede resolver la crisis que vamos a presentar a continuación. Entonces, esta rueda de prensa constará de 4 elementos. Vamos a hablar de las reservas técnicas, complementando algunos datos ya presentados y corroborados por la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República. Hablaremos de integración vertical, esto es, pagos y giros a clínica de propiedad de las EPS y proveedores de propiedad de las EPS. Hablaremos de costos de medicamentos, de politización del actual sistema de salud y unas conclusiones. Reservas técnicas, ya teníamos claro, esto es un asunto de la normatividad. Para que una EPS sea un asegurador, es necesario que tenga un mecanismo de protección de los recursos, de reaseguro, y esto es lo que se denomina las reservas técnicas, que están normadas en Colombia desde el decreto 2702 del 2014, es decir, la EPS, que es un vehículo de captura de recursos públicos de los colombianos,
cada que autorice un procedimiento, la entrega de un medicamento, tiene que aprovisionar y hacer inversión de capital, en capital líquido de aquello que autorizó para poder respaldar financieramente las deudas. Esta es la base de la solidez financiera de un sistema de salud, por eso este tema es central y seguiremos discutiendo al respecto. Debo decir que la sociedad civil en cabeza del proyecto ciudadano ¿Dónde está la plata? Fue quien puso esta discusión en la opinión pública y luego sus cifras fueron ratificadas tanto por la Superintendencia de Salud y por la Contraloría de la República después de que la sociedad civil lanzara. Esto es lo que la Superintendencia con corte de junio conceptuó. De 24 entidades de aseguramiento, 20 no cuentan con reservas técnicas, no son aseguradoras, no tienen ese respaldo de recursos líquidos en bancos y en inversiones para respaldar el sistema de salud. Esto es un asunto muy grave y la superintendencia conceptuó para ese momento que el déficit de reservas técnicas era 12.4 billones de pesos. La superintendencia también ha expresado que las deudas del sistema entre EPS y clínicas y hospitales el año pasado eran de 23 billones de pesos. Este año ya ascendieron a 25 en el último informe de la Superintendencia de Salud. Es decir, el sistema sigue hundiéndose rápidamente en una crisis financiera y esto solo lo puede detener el Senado de la República. También eso tiene que ser muy claro. Solo el Senado, el sistema mes a mes se va desplomando y se va profundizando su crisis, la cual viene acumulada desde muchos años. Por eso existe la sentencia T760 del 2008 de la Corte Constitucional, porque ya desde esa época la Corte y la propia Contraloría en el año 2014 está reconociendo que esto no viene bien. La Contraloría General de la República, tomando ya un universo de 26 EPS, a corte de octubre, estos son datos revelados por el Contralor, esto es de los comunicados de prensa de ellos, dice que solo 5 EPS cumplen con reservas técnicas y activos de inversión y coincide con que el faltante son 12.4 billones que hoy debería tener el sistema de salud en bancos y en inversiones, en bonos, para poder respaldar la deuda. Eso es lo que explica la crisis en este momento de la salud. Pero miren aquí, y quiero poner esto de manifiesto para ejemplificar, ante lo que plantea la Supersalud y la Contraloría, ASEMI, el gremio representante de las CPS, ha dicho que no se han podido resguardar estas reservas técnicas porque supuestamente, según ellos, hay insuficiencia de la UPC. ¿Qué significa esto? La UPC es el monto per cápita que gira el Estado anualmente por cada uno de los ciudadanos, son recursos públicos. Es que aquí voy a hablar de recursos públicos de los colombianos, voy a hablar de recursos de los trabajadores que aportan, de recursos de los impuestos que aportan todos los colombianos. Por eso es tan delicado lo que vamos a mostrar aquí, porque esto no es plata de bolsillo, esto no se puede manejar con desorden, opacidad y poco transparencia. ASEMI dice eso, que ellos tienen una insuficiencia y que por eso no les alcanza para resguardar las reservas técnicas, pero los hechos no le dan la razón. No corresponde a los datos lo que dice ASEMI. Efectivamente, un EPS, por ejemplo, como Sanitas para el 2023, tendría que tener en inversiones de reservas técnicas, solo tiene 618.000 millones. En aprovisionamiento en estados financieros solo tiene 1.9, es decir, de ese 1.9 realmente solamente tiene 618.000 millones. El diferencial es el déficit de reservas técnicas. Pero si nos vamos a otra EPS, Salud Total, esa sí tiene reservas técnicas como debe ser. Es decir, lo que tiene invertido en capital líquido es superior a lo que tiene aprovisionado en sus estados financieros. Así debe funcionar una aseguradora. La pregunta es, si Salud Total más otras 4 EPS, según la Contraloría General de la República, pudieron cumplir, pudieron invertir y juegan con las mismas reglas del juego de las demás EPS, bajo la misma fórmula de cálculo de la UPC, ¿por qué las otras 20 no? Luego, no tiene ningún asidero el argumento de ASEMI de que no podían
hacer las inversiones de reservas técnicas. Vulneraron la ley, vulneraron la norma y hoy esto explica el desplome que tiene el sistema de salud fundamentalmente porque no tenemos unos recursos que deberíamos tener los bancos para respaldar billonarias deudas. Entonces aquí entramos a otro de los análisis y quiero decir, ¿cuál es la fuente de este trabajo investigativo de la sociedad civil? Los estados financieros de las EPS, es decir, la fuente son los propios documentos públicos que las EPS radican en los formatos oficiales de la Superintendencia de Salud del FT 001. Estos formatos son oficiales, son las propias EPS, son sus datos con los que estamos trabajando. ¿Y cuál es la otra fuente que utilizamos? Los datos oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social que utilizaron para el cálculo de la UPC en el año 2019 y 2020. Esa es la fuente para el estudio que vamos a presentar de sobrecostos, presuntos sobrecostos de medicamentos. Entonces estamos hablando de datos oficiales de las propias EPS que pueden ser verificables por cualquiera que se meta a la Superintendencia de Salud y a sus páginas. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces se le aplicó una técnica de auditoría denominada Cash Flow Analysis for Accrual Accounting análisis del flujo efectivo para validar la contabilidad de causación. ¿Qué quiere decir esto en palabras llanas? Hicimos un ejercicio, lo que se hizo fue un ejercicio sencillo de un arqueo de caja, de acuerdo a los estados financieros de las EPS, cuánto les ingresó, cuánto gastaron, cuánto tienen en caja, a partir de los datos de ellos, y le aplicamos una prueba ácida bajo una auditoría cuya fuente primaria son sus estados financieros, documento público no modificable, además. Y ahí vamos a mirar cómo se utiliza la plata. Aplicamos esta prueba ácida a varias EPS y aquí encontramos un resultado. Entonces, por ejemplo, aquí está la EPS Compensar y voy a enseñar cómo se lee esto, porque ya explicándoles esto ustedes entienden cómo se hizo con el resto. De acuerdo a Compensar EPS, lo que dice Compensar EPS, de enero 1 del 2020, en enero 1 tenía en caja de inversiones 242.000 millones. El Estado le entrega entre 2020 y 2023 17.2 billones. Al cierre de diciembre del 2023, el Estado le debe 640.000 millones. Lo que dice Compensar, ojo, esto es inclusive un análisis en favor de las EPS, porque sabemos muy bien que lo que ellos dicen que les deben no es lo mismo que dice el ADRES. Cuando confrontan cifras, el ADRES ha expresado y el Ministerio de Salud es que nos están sumando a esto que le debemos cuentas que nosotros ya auditamos y dijimos no se las podemos pagar porque no son soportadas, cuentas que ya nosotros cerramos, cuentas que se fueron a litigios. Aún así, nosotros vamos a suponer que sí les deben esto. Por ejemplo, en la última rueda de prensa del ADRES Sanitas decía nos deben 700.000 millones y el ADRES dijo no, 6 millones y compararon cifras y el ADRES les demostró que ya habían muchas de esas platas que reclaman son deudas viejas que vuelven a introducir y vuelven y las reclaman. Pero aquí en aras de que tenemos un método que es el método de análisis de lo que ellos dicen, vamos a asumir entonces que les debían 640.000 millones. Disponible al total del cierre del 2023, 16 billones de pesos, es decir, cogemos lo que tenían antes, le sumamos lo que les dio el Estado, 17 billones, y le restamos lo que les debe el Estado, en total les quedó disponible 16 billones. Entre 2020 y 2023 pagaron costos. ¿Qué son los costos? Lo que ellos reportan en los estados financieros que pagaron por prestación de servicios, procedimientos, medicamentos por 12 billones de pesos. Entre 20 y 2023 pagaron gastos de administración. ¿Qué son gastos? Lo que el Estado les permite legalmente utilizar
de los recursos públicos para gastos de administración, que son el 10% de los recursos en el régimen contributivo y 8% en el régimen subsidiado. En gastos tuvieron 605.000 millones. Entre 2020 y 2023, el 2023 tienen anticipos, que esto llama mucho la atención, por 215.000 millones. Anticipos, no conocemos a quiénes, por qué, esto es lo que tiene que aclarar una auditoría forense, que ese ya es el poder que tiene un organismo de control. Y total de pagos realizados en el 2020-2023, 15 billones. Les ingresó 16 y gastaron solo 15. Muy claro, las EPS han dicho, no nos alcanza la plata, pues sus estados financieros no dicen eso. Que no nos alcanza la plata para invertir reservas técnicas, pues aquí queda demostrado que no, y lo demuestran ellos mismos en sus estados financieros. Es más lo que reciben que lo que pagan y gastaron, pero al cierre del 2023 deberían tener en caja 1.4, esto menos esto, pero resulta que tienen 501.000 millones. ¿Dónde están los 982.000 millones? No sabemos. Al cierre del 2023, analizando el del 2020, ¿dónde está? No sabemos. E insisto, esto no es plata de bolsillo. Estos son recursos públicos con destinación específica, protegidos, normativa, legal y constitucionalmente. No pueden haber estos vacíos y esta opacidad con el manejo de los recursos de la vida de los colombianos, que aportamos los colombianos con los impuestos, con el esfuerzo de los trabajadores. No se puede manejar esto así. Entonces vamos a dar un ejemplo que esto sí es un tema mucho más complejo. 9 EPS, se hizo el mismo ejercicio. Al cierre del 2023 recibieron 55 billones, pero los pagos realizados en el mismo periodo fueron 47, o sea que ingresó más de lo que salió. Y aparte de eso, al cierre deberían tener en caja 7.8, esto menos esto, pero solo tienen 944.000 millones. ¿Dónde están 6.9? Y esto es lo que deben. Si tuvieran esto tendrían forma de pagar estas deudas, pero ¿dónde están? Pero aquí llama la atención poderosamente en la 9 EPS. Miren estos anticipos. Entre 2000 y 2020 pagaron cuentas atrasadas por 16 billones, pero además en 2023 tienen anticipos pagados sin cerrar por 3.4. Anticipo es que yo entrego una plata, eso es mucha plata. 3.4 billones que yo entrego sin que me hayan facturado. ¿A dónde se fue esa plata? Debo decir algo, que hay un concepto que hay que aclarar. La 9 EPS es una EPS mixta, 51% de acciones de las cajas de compensación familiar y 49% del gobierno nacional y del Estado. Lo que nosotros hemos dicho es que así la naturaleza jurídica tenga participación pública en el diseño institucional del actual sistema. Una EPS maneja de manera privada recursos públicos, de manera privada, y en la nueva EPS es el ejemplo de cómo una entidad de carácter público o que tiene participación pública maneja estos recursos de manera privada, como lo hace Sanitas, como lo hace Salud Total. Ahora bien, sabemos de la participación de sectores políticos en la junta directiva de la nueva EPS, y también hay que decir que en la propuesta de reforma a la salud, ni la 9 EPS ni ninguna EPS manejaría los recursos de manera privada. El ADRES paga de manera directa a clínicas y hospitales. Luego el argumento de que es que van a politizar el sistema, no, es que ya está politizado. Y miren una pregunta que quiero hacer aquí. Aquí, esto no, miren esto, ay, bueno, esto no es 9 EPS. Sí, pero, bueno, aquí, esto sí es la EPS, esto es muy importante, esta diapositiva. Encontramos, y nos llama de manera poderosa la atención, que en el 2020 se hayan encontrado giros de la 9 EPS por 541.000 millones, 2021 618.000, 2022 714.000 millones y 2023 750.000 millones a uniones temporales. Uniones temporales, hay unas más o menos 60, aproximadamente 60 son giros permanentes,
pero podrían ser unas 500 uniones. ¿Quiénes son los dueños de esas uniones temporales? ¿Por qué todos esos recursos a esas uniones temporales? Es una figura muy rara, son figuras que aparecen, desaparecen. Dejo la pregunta, ¿por aquí será donde le pagan a las clientelas políticas? Le dejo esa pregunta a la Contraloría General de la República. ¿Será de propiedad de sectores políticos de este país que han controlado la 9PS esas sumas? ¿Qué pasa con esos anticipos de la 9PS superiores a 3 billones de pesos sin factura? Entregué un montón de plata. La Contraloría General de la República, el Contralor en una de sus ruedas de prensa, y esto coincide con nuestros hallazgos, ha dicho que 1.5 billones de pesos en los informes y los datos preliminares para el año 2022 de la 9PS habrían sido entregados sin soportes. Sin soporte, lo dijo la Contraloría General de la República. Esto está coincidiendo con esto que nosotros planteamos. Ahora, insisto, esto es fuente estados financieros de las EPS. Y evidentemente, ¿cómo se puede saber esto a ciencia cierta? Con una auditoría forense, y la auditoría forense lo que tiene que determinar son las transacciones. ¿Dónde se fue cada peso público con destinación específica? Los recursos de la UPC legal y constitucionalmente no pueden ser utilizados ni para financiar campañas, ni para financiar clanes políticos, ni para infraestructura hospitalaria. Eso está muy claro en la ley y la Constitución, y esto es lo que tendría que aclarar una auditoría forense, que si encuentra preocupaciones y hallazgos, tendría entonces en ese caso que levantar el velo corporativo. ¿Quiénes son los dueños de estas organizaciones por donde circula esta plata? Dejamos esto para la inquietud. Ahí está el listado de las uniones temporales. ¿Quiénes son los dueños de eso? Es lo que les queremos preguntar a los organismos de control, que sí tienen instrumentos. Entonces, cogimos varias EPS y le hicimos la prueba ácida. Entonces, disponibilidad total en ese periodo, 191 billones. El dinero que pagaron, 171. Mayores los ingresos a lo que pagaron realmente. No hay excusa de lo que está diciendo ASEMI, que es que no les alcanza la plata, según ellos mismos en los estados financieros. Saldo disponible actual, 6.8. Probable faltante. Este tipo de auditoría que se hace acá aproxima y ayuda a enfocar una auditoría forense, porque evidentemente tenemos las limitaciones que no tenemos auditoría forense, ni poder corroborar esto con transacciones específicas. 13.2. Aquí hay una situación con Sanitas, por ejemplo, que llamó la atención en los últimos análisis. Sanitas en diciembre hizo una maniobra contable en sus estados financieros para reducir las provisiones de reservas, entonces reducir lo que tenían que invertir, y eso podría variar la cifra. Todavía no entendemos por qué esa maniobra, es una maniobra extraña desde el punto de vista de los expertos en contabilidad, y nos llama la atención que la hicieron en diciembre. En octubre, después de que ya se había pronunciado la Superintendencia de Salud y la Contraloría sobre las reservas técnicas, que nunca había habido un pronunciamiento sobre eso de los organismos de control, observamos que nunca en los estados financieros de Sanitas había esta maniobra. Estamos investigando para aclarar qué fue lo que pasó ahí, porque eso podría generar un cambio en las cifras Sanitas, y también ahí podría haber otras dos que también hicieron esa misma maniobra financiera. Entonces eso queremos dejarlo de presente, que estamos investigando y aclarando qué pasó ahí con esa maniobra contable. Aquí, integración vertical. Entonces, ¿qué es la integración vertical? En Colombia se permite el 30% de la integración vertical de acuerdo a la ley. Yo soy EPS y tengo mi clínica y me pago a mí mismo. En Colombia no hay regulación tarifaria, yo me pago a lo que yo quiera. Eso lo cambia la reforma a la salud. Por eso es tan grave lo que está pasando en el Congreso de la República, que ante esta situación el Congreso tenga en sus manos una reforma que puede debatir, discutir mediante proposiciones. Entonces archivemos esto y ya, no pasó nada. Es una irresponsabilidad frente a esta situación de opacidad. Y también a los organismos de control. Aquí puede estarse perdiendo, podría estarse perdiendo plata todos los días, sin que haya actuaciones claras. Es un llamado respetuoso, pero además también firme que hacemos, porque esto es la vida de los colombianos. Entonces, en ese sentido, en la revisión
de los reportes oficiales de las IPS. IPS son las clínicas. Y los hospitales. A la Superintendencia de Salud encontramos que para el 2021, en este momento hay un total de 11.370 IPS, prestadores de servicios de salud. Para el 2021, 537 IPS concentran el 81% del gasto público en salud. O sea, 60.5 billones en 537, de más de 11.000. ¿Y quiénes son las 537? Ahorita vamos a ver lo que es la integración vertical. En el 2023 ya se concentra más el oligopolio. 309 IPS facturan el 76% del gasto en salud, que equivale a 64.8 billones de pesos. Facturan esos recursos. ¿Y quiénes están ahí? Las 10 IPS que más facturaron: Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas. Y aquí dejamos una pregunta a la Contraloría, al Ministerio, y esa pregunta es: ¿cuáles son? Porque hay una denuncia que hay que aclarar si se está financiando con recursos públicos de los presupuestos máximos la prepagada. Eso tiene que aclararse. Eso tiene que aclararse, porque aquí pueden haber recursos de facturación de prepagada privada, pero la pregunta es: ¿están facturando contra el sistema de salud la prepagada cuando eso debería pagarse de manera privada? Es un seguro privado que no tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud y que la reforma no toca, no se mete con eso, eso es un seguro privado. Clínica Colsanitas, mira lo que factura en un año Clínica Colsanitas: 1.9 billones de pesos, una clínica factura en Colombia al año. Virrey Solís, de salud total, de acuerdo a lo que ellos mismos reportan, en el 2023 solo esta facturó 835.000 millones de pesos. Aquí están las 50 IPS que más facturan: Colsanitas, Virrey Solís, integración vertical, ayuda diagnóstica Sura, 672.000 millones al año. Corporación Viva 1A, EPS, Centros Médicos Colsanitas, 520.000 millones, sus propias clínicas. ¿Bajo qué precio? No sabemos, porque en Colombia no hay regulación tarifaria. Eso es lo que pretende la reforma. ¿Se pagaron? ¿Cuánto? ¿Y por qué? No sabemos. Así ha funcionado este sistema de salud 30 años. Yo me contrato a mí mismo. Sobre esto también la Contraloría se pronunció y dijo que iba a presentar un informe. Y tenemos Clínica Los Nogales, 379.000. Y aquí pueden tener ustedes el listado que pueden corroborar. Pero hay otra cosa peor. ¿Cuál es el tiempo? Esto es una dispersión que se hace de cuál es el tiempo que se demoran a pagarse a sí mismos, a sus propios centros, y cuánto se demoran a pagarle a los que no son sus propios centros. Ejemplo, Sanitas. Menor de un mes le entra la plata a sus clínicas, a su clínica y a los centros médicos Colsanitas. Más de 3.5 meses o cada 4 meses, aquí está el Hospital Universitario Moncaliano. Todo el hospital público le pagan por allá cada 4 meses, pero ellos se pagan estas cifras en el primer mes. Entonces hay una distorsión, inequidad frente a esto, y tenemos una cantidad de gráficas de respaldo, pues para que ustedes vean cómo dejan a un montón de gente en la tirada esperando que les paguen cada 5 o 6 meses, pero los míos sí, y son los que más pagan. Por eso la reforma a la salud dice: se prohíbe la integración vertical. ¿El Congreso de la República va a permitir que esto continúe en Colombia? Listo, entonces acá quiero ya dejar unas conclusiones de esta primera parte, que es lo que queremos presentar, y quiero expresar mi desacuerdo con el presidente de la nueva EPS, el doctor Aldo Cadena, quien planteó en una rueda de prensa que la nueva EPS se suma a esto de que la UPC es insuficiente y de que tiene que haber un ajuste al Ministerio de Salud. Los datos no le dan la razón. No es posible que se plantee que necesitamos más plata cuando la nueva EPS tiene que aclarar estas uniones temporales. Y cuando la nueva EPS tiene que aclarar todos estos anticipos de 3.4 billones. Y cuando los estados financieros muestran que aún así tienen más ingresos que salida, luego no estamos de acuerdo y no tiene ningún sustento eso. Y allí, y lo anunció el propio presidente de la nueva EPS, hay que hacer una auditoría forense.
por supuesto. Y nosotros proponemos que sea una organización internacional, seria, para que pueda haber total ecuanimidad, porque aquí ha habido intervención de la clase política en Colombia. Y aquí tiene que haber una ecuanimidad independiente de los sectores clientelares de la clase política en Colombia para saber qué pasó. Luego, sin auditoría forense no es posible ni siquiera decir que hay una insuficiencia. ¿Cómo vas a decir que hay una insuficiencia con todas estas anomalías? Y cuando estás diciendo que los estados financieros son opacos porque dices que hay más de 400.000 millones de pérdidas en pasivos ocultos. Luego es una incoherencia y no compartimos eso y esperamos se corrija esa afirmación. Pasamos entonces ya a este otro segundo apartado. ¿De dónde lo pasas? ¿De cuál? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar cómo, analizando esa información con el cual se hace el cálculo de la UPC, que es la cantidad de dinero que se le pasa a la EPS. Hicimos que en dondestalaplata.com hicieron el estudio de un muestreo de medicamentos con unos hallazgos muy regulares que también despiertan curiosidad, que parece que no son nuevos tampoco, apenas ahora se están mirando. Aquí tenemos la glargina, por ejemplo, que es una insulina especial, traía una línea de uso y sin embargo se observa que en el 2019 pasa de 3.8 hasta el 2021 de 12.24. No hay información en la página del Ministerio del 2020, pero esto es muy llamativo porque no se explica por qué este incremento. Y si pasamos al siguiente medicamento, que es el losartán, bueno, esto de la insulina además tiene un impacto de 173.000 millones de pesos sobre los recursos del sistema. El losartán, uno de los medicamentos de mayor frecuencia de uso, miren ustedes el incremento del precio. La tableta pasa de 502 a 1.117 de manera abrupta y la frecuencia también se aumenta. Esto normalmente en un sistema de salud tiene un ritmo regular. Aquí no entendemos por qué hay estos incrementos con el impacto de 184.5 millones de pesos sobre el sistema. Lo mismo vemos con el calcio con vitamina D sin explicación alguna y el acetaminofén, también uno de los medicamentos de mayor frecuencia dentro del sistema. ¿Cómo hace ese incremento en el 2018 de 277 en el 2019? La tableta pasa de 62 pesos a 2.800, no lo he pasado. Sí, pasa de 62 pesos a 2.872 en el 2021. ¿Cuál es la razón de este incremento de precios? Ustedes pueden encontrar esta información en la página del Ministerio de Salud. Esta es información pública y es la información que el Ministerio usa. Miren la trazodona, el incremento tan abrupto en frecuencia y en costo. ¿Ya la pasaste? Ahora, ¿cómo me devuelvo? ¿Cómo me devuelvo? Listo. La trazodona que aumenta del 2019 de 398 a 2.339 en el 2021, no solo el precio, sino la frecuencia y el impacto que lo ven en el extremo, 96.6 millones de pesos. Esto no es nuevo, parece que es una conducta repetitiva, entonces nosotros llamamos a los entes de control a que nos expliquen qué es lo que está pasando, por qué esto no se estudia, por qué el cálculo de la UPC se hace sobre estas cifras irregulares que no son claras. Ahora sí lo pasé a tiempo. El ibuprofeno, lo mismo, con un impacto de 158.000 millones de pesos, cifras que en el 2019 la tableta costaba 428 y pasa a 16.666. No entendemos qué es lo que pasa acá. Y por último, pues, concordante con todo esto que habló la doctora Carolina, pues la falta de transparencia del manejo de estos recursos. Nos muestran, por ejemplo, estas uniones temporales que se presentan en la nueva EPS,
en donde uniones temporales que desaparecen, luego se crean, se les entregan recursos, vuelven y desaparecen, una figura de la nueva EPS, la concentración de recursos, hay IPS trabajando casi que en deuda, más deuda que lo que les ingresa, que están al borde de la quiebra y es una gran cantidad de pequeñas IPS en el país. Lo grave que significa para los recursos públicos la integración vertical. Viene la denuncia entonces de la política en el sistema de salud cuando nos estamos enfrentando a una ponencia negativa al sistema, a la reforma que ha presentado la sociedad civil, y encontramos en las denuncias hechas cómo estos partidos políticos han usado dineros para la financiación de sus campañas en el 2022 de la EPS Keralty. Y esto es grave, y la aseguradora de Seguros Bolívar, todas con injerencia en el sistema de salud, todas EPS, prestadores de servicios de salud. El Partido Liberal, 10 millones, ASI, Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido del Nuevo Liberalismo, incluso 75 millones de pesos, de manera incluso reiterada. Y aquí quiero mostrarles cómo Keralty es una EPS, tiene todo un conglomerado que funciona en el sistema de salud, además es una empresa extranjera, liderada por un extranjero, con una junta directiva extranjera donde la normatividad nuestra prohíbe injerencia de extranjeros en la acción política del país, en financiación de campañas. Aquí tenemos Keralty, que hace parte del grupo Sanitas, y en azul encuentran cómo todo este grupo tiene manejo en el salud con óptica Colsanitas, Versania Psicosocial, Primera Infancia y la clínica Colsanitas. Aquí hay toda una violación normativa del país. Tenemos incluso desde la Constitución Nacional leyes muy claras como la Ley 1475 del 2011 y la Ley 1474, incluso Estatuto Anticorrupción. Esta denuncia está hecha, pero esperamos que los senadores entiendan que hay una responsabilidad grande con el país, que estamos presentando una propuesta que soluciona el problema, que es una propuesta estudiada, que tiene toda la fundamentación financiera, económica, el estudio social, el impacto, para que pueda ser discutida y aprobada. Ahora sigue Josefina. A manera de conclusiones, para ir cerrando, nosotros tenemos para decir que se emitirá una alerta ciudadana a la Corte Constitucional como continuación de la alerta ciudadana realizada en junio del 2022 debido al riesgo de las pérdidas billonarias de recursos públicos de la salud, y se adjuntarán los datos disponibles para el análisis del Alto Tribunal. Se compulsarán copias de este documento a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintendencia de Salud y a la Superintendencia de Industria y Comercio. También tenemos que decir que no se comprende la razón por detrás de la intención de ciertos congresistas de archivar el proyecto de la reforma a la salud. Este proyecto realmente responde a la crisis actual al incluir las medidas para garantizar el manejo transparente de los recursos públicos, establecer regulaciones tarifarias y prohibir la integración vertical en el sector sanitario. Se espera de la Contraloría General de la República los informes mencionados durante su última conferencia de prensa en los primeros días de marzo. Estos informes abordan cuestiones como el manejo de los fondos destinados a la pandemia, el cumplimiento de los límites de la integración vertical en el sector sanitario. Esperamos que la Contraloría General de la República presente los informes mencionados durante su última conferencia de prensa. Así como lo habíamos dicho,
teniendo en cuenta la integración vertical, las acciones tomadas y frente a los hallazgos relacionados con las reservas técnicas. Y es importante, muy importante decir que todas esas fallas estructurales del sistema en el manejo de los dineros públicos de manera poco transparente no solamente afecta a los pacientes y a los trabajadores de la salud, sino también a los trabajadores de la salud, porque afecta a sus condiciones laborales, con retrasos de pagos de sus salarios o malas condiciones de contratación y entornos laborales con altos niveles de presión y sobrecarga. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. El Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, aquí presentes, y las confederaciones de pensionados, adicionalmente con la Coordinadora Nacional por el Cambio, pues nos hacemos presentes aquí para testificar que todas estas denuncias comprueban evidentemente la necesidad y la conveniencia de la reforma a la salud, de lo que coloquialmente, mejor dicho, este modelo, que coloquialmente lo ha llamado el pueblo el paseo de la muerte, tiene que acabarse. No se pueden seguir, ahí sí como se dice, usufructuando unos recursos públicos para el enriquecimiento del sector privado, en desmedro de una actividad que es un derecho fundamental y que no puede seguir siendo un negocio. En ese sentido, acompañamos todas las denuncias en el día de hoy que se han presentado, y queremos decirles que frente a la pretensión de los sectores que quieren hundir hoy la reforma, estamos convocando a una gran movilización nacional el próximo 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, víctimas también de la Ley 100, más de 2 millones de colombianos pudieron haber salvado su vida si evidentemente este modelo hubiera atendido en las condiciones y en la prontitud y eficacia que se requiere, y por eso podemos decir también que ese sería el Día de las Víctimas de la Ley 100, además de las víctimas del conflicto armado con la cual nosotros estamos solidarizados. En ese sentido, desde el Comando Nacional Unitario ratificamos nuestro compromiso con la modificación que lleva el proyecto de reforma estructural que ha presentado el Gobierno Nacional, y obviamente que rechazamos la pretensión de hundirla, y en ese sentido estamos convocando, ahí sí como se dice, al constituyente primario, al pueblo en general, a que respaldemos la reforma que ha presentado el Gobierno, la de la salud, pero no solamente ella, la de la educación, la pensional y la laboral, que pretenden hundirlas en el Congreso de la República. El próximo 9 de abril a las calles. Muchas gracias. Desde la Confederación Nacional de Acción Comunal, el sector social más victimizado por ejercer derechos. Justamente hoy en día aquí estamos ejerciendo un derecho, el derecho al control social sobre el interés público. Eso debe quedar absolutamente claro. Esto es un evento de ética, de transparencia y una invitación al empresariado. Nosotros no estamos en contra del empresariado, defendemos al empresariado honrado, honesto, transparente, pero no al que hace el interés público botín de enriquecimiento ilícito. En ese sentido creemos que hay que salir al 9, porque este es un motivo muy fuerte, y a toda la clase política, por favor, mire a ver si se coloca del lado de los grandes intereses nacionales hoy en día, que son la ética pública, que es la que está determinando en alto porcentaje la política en Colombia, y este es un acto de ética pública, el ambiente y el ejercicio de los derechos. Es la invitación que estamos haciendo desde aquí, como Confederación Nacional de Acción Comunal, en alianza, por supuesto, con el Comando Nacional de Paro, y nuestro agradecimiento a este equipo de seguimiento a la sentencia T660, porque en efecto lo que están es haciendo con mucha profundidad o cumpliendo una función constitucional, no solamente por mandato constitucional del artículo 270 sobre la vida ciudadana, sino además por el mandato explícito de una sentencia de la Honorable Corte Constitucional. Por eso hay que salir a la calle. El único instrumento que tenemos desde la sociedad civil, a quienes nos segregan, macartizan y asesinan por hacer veeduría ciudadana, por ejercer derechos, es salir a las calles el próximo 9
de abril. Muchas gracias. El 9 de abril, la marcha de las batas blancas, el personal de la salud, a salir a las calles porque también hemos sido víctimas de este sistema de salud. Pues quiero agradecer inmensamente por esta información que nos transmiten, apoyo total, respaldo por parte del colectivo de taxistas progresistas, y la pregunta concreta, puntual, es de que desafortunadamente los conductores y transportadores de Colombia, pues no contamos como con esa seguridad social, por lo menos los taxistas, en la cual pues somos abordados en vía y por falta de un sello en el tarjetón o tarjeta de control, muchos conductores pues hemos sido multados, incluso los vehículos inmovilizados, y no solamente los taxistas, los camioneros, los conductores de plataformas con quien también estamos integrados. Entonces las empresas y las multinacionales extranjeras como las plataformas de movilidad, Uber entre otras, pues deberían asumir esa responsabilidad de garantizar esa seguridad social para nosotros los conductores y transportadores. Entonces, total apoyo, allí estaremos apoyando el colectivo de taxistas el 9 de abril, y pues quisiéramos de pronto saber una precisión al respecto de esa cobertura para nosotros los conductores. Muchas gracias. De acuerdo al marco legal existente, si son trabajadores vinculados, pues efectivamente tiene que haber un aporte de las cotizaciones con cargo a lo que están ganando por salario o por sueldo. Hay un asunto que hay que aclarar, es que en Colombia hemos perdido parte de la financiación del empresariado. El empresariado financiaba el sistema de salud, como en todas partes del mundo la seguridad social es financiada por Estado, por empresariado y los trabajadores. Esto quedó sobre los trabajadores por una reforma y una ley que se hizo en el año 2012 en Colombia, donde calculamos se perdieron 9 billones de pesos de la financiación de los recursos de la salud. En este momento solamente los empresarios aportan por salario, más de 10 salarios mínimos, y en empresas públicas del Estado. El Estado sí paga, por ejemplo, las universidades públicas, pero esto, digamos, fue una gran pérdida. Pero sí hay una obligación de que si hay un contrato se aportan las cotizaciones. Si no hay un contrato, entonces se cubre por el presupuesto general de la nación y los impuestos de los colombianos. Eso es el principio de solidaridad del Sistema General de Seguridad Social, que mantiene inclusive la reforma a la salud. Muy buenos días a todos y a todas. Jorge Londoño de Radio Sur, Antena Ciudadana y la red de medios comunitarios Altermedia. Doctora Carolina, en su exposición, y que estamos transmitiendo en directo toda la rueda de prensa desde que inició, en su intervención usted nos habla de los anticipos. Pareciera ser que los anticipos se convierten en el agujero negro de la salud en Colombia. 3.4 billones de pesos, ha manifestado usted, de acuerdo a la investigación que han realizado. En ese sentido, incluido lo de la regulación tarifaria entre las EPS y IPS, o sea, yo con yo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que plantea la reforma a la salud para evitar precisamente que este tipo de agujeros negros sigan creciendo en nuestro país y ponga en crisis el sistema de salud pública colombiano? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Lo que estamos proponiendo es el manejo público de los recursos públicos. Hoy, insisto, hay entidades intermediarias públicas que hacen manejo privado. Aquí sería un manejo público donde la ADRES paga directamente a las clínicas y a los hospitales, y aparte de eso van a tener una auditoría, van a tener 2 auditorías. Esas auditorías van a ser dadas en la ponencia que está actualmente radicada por las gestoras de salud y vida, en la que se convertirían las EPS que funcionan, harían una primera auditoría y una segunda auditoría del ADRES sobre el auditor, esa auditoría sobre la auditoría donde veamos, digamos, riesgos de corrupción. Aparte de eso, la reforma propone un sistema de información público en línea para que podamos ver todos los colombianos hacia dónde va cada uno de estos recursos. Se propone además una regulación tarifaria. Los procedimientos de la salud no pueden costar en la misma cuadra en una clínica con diferencias hasta de 200 o 300%, un procedimiento en la misma cuadra se paga distinto, por eso va a haber una regulación tarifaria, un sistema de información público, un pago directo a clínicas y hospitales, auditorías y unos mecanismos de control social importantes y participación ciudadana
que puede ser también lo que garantice que aquí no se pueda franquear los recursos públicos de la vida de los colombianos. Pero hay que dejar claro también que estas gestoras que harán las auditorías y coordinación de estas redes del sistema que proponemos en la reforma no pueden manejar recursos, no pueden hacer contratos, porque entonces tendríamos el mismo modelo actual con distinto nombre, y en eso hay que hacer énfasis. Estas gestoras no pueden manejar recursos ni contratación. Buenos días, Carlos Carreño de Comunicaciones El Quijote y la red de medios comunitarios Altermedia. Yo preguntaría qué responsabilidad en esta situación tan lamentable que usted nos presenta hoy tienen los exministros de Salud, la Superintendencia de Salud y qué responsabilidad política tiene el Congreso de la República. Los exministros de Salud tienen mucha responsabilidad porque, como se lo dijimos a la Corte Constitucional en la alerta ciudadana de junio del 2022, bajo los gobiernos anteriores, lo que hicieron fue flexibilizar condiciones de habilitación financiera. ¿Esto qué significa? Si las EPS tienen que cumplir 10 condiciones para poder operar billonarios recursos de los colombianos, pues les bajamos a 5. Si ya con 5 no cumplen, pues les bajamos a 2 para que cumplan más. Esto fue perverso porque lo que se hizo con estas adaptaciones de las normas a la realidad fue ocultar una crisis que hacía aguas. El sistema daba aguas y lo ocultaban con apariencia, acomodando normas para que pudiera mostrarse ante el país, mientras que miren todas las deudas que se estaban acumulando. Eso es una responsabilidad. La responsabilidad del Congreso de la República es que la crisis actual, que es una crisis acumulada reconocida por la Corte Constitucional del año 2008, lo que está demostrando es que cada mes que pasa, cada 2 o 3 meses que pasa, se profundiza más. En la última actualización de dónde está la plata de reservas técnicas, en el informe de la Contraloría el déficit era de 12.4, ya a diciembre de 31 van en 16 y las deudas cada vez aumentan, el sistema se puede sumergir más porque ya estamos en los estertores del modelo. Los congresos de la República en Colombia no asumieron la reforma estructural, pusieron paños de agua tibia. Ya hay que hacer un cambio estructural. Esta figura de las CPS de manera universal no existe en ningún sistema de salud del mundo, un intermediario que maneje billones de pesos de esta manera, casi que como si fuera plata propia, plata de bolsillo. Eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, hoy quien puede detener y resolver esta situación es el Congreso de la República. Si el Congreso de la República archiva el proyecto de ley, lo que queda es esto, la caída libre del sistema de salud perjudicando a millones de colombianos. Por eso insistimos en el llamado responsable a retomar el debate. Hay alternativas de proposiciones si se quiere mejorar la reforma, pero lo que no puede pasar es que entonces hagamos una reforma cosmética. Ya el Congreso ha hecho muchas reformas cosméticas que no han podido resolver el problema, pues un esfuerzo político del propio Congreso, de los partidos, pues para volver a hacer lo mismo que tenemos hoy, no va a resolver el problema. Si hacemos lo mismo que ya hemos hecho, no vamos a resolver el problema. Cordial saludo, buenos días, soy Carlos Humberto Arango de Canal 724 y para la red también de Altermedia. Hay varias inquietudes aquí de nuestros visitantes en la red. ¿Qué decirle a ese ciudadano del común que está tan parcializado para poderlo convocar de una manera amplia y suficiente en el sentido de que entienda que las reformas son positivas y no negativas? Entonces ahí hay una preocupación de la gente y uno escucha en la calle al del común que no creen en la reforma, que no creen que esto puede mejorar y que prefieren seguir en una zona aparentemente de confort, a pesar de que pasan meses en que no les dan una cita médica, pero ellos tienen esa información en su cabeza. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip mental del colombiano? Y
la siguiente pregunta también, si me lo permiten, es cómo se podría recuperar todo ese dinero que ustedes están diciendo que se perdió para el ciudadano normal. Decirle, bueno, están hablando de una cifra que no le cabe a la gente en la cabeza, pero cómo se puede recuperar o no en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, hay que hacer un poco de lectura crítica del actual sistema que hemos vivido durante 30 años. La gente tiene que darse cuenta, por ejemplo, que ese proceso de autorizaciones al que los someten, que se demora 4 horas en una oficina de la EPS, es una vulneración. ¿Por qué razón un administrador está dando una autorización de una orden que un médico que ha sido formado con criterio clínico, con autonomía, tiene que pasar por ese filtro? Las dificultades con las citas, las EPS que se quiebran, el tener que ir de una ciudad a otra, con lo que eso implica en tiempo y costo para las personas. Entonces hay que hacer la lectura crítica sobre lo que hemos vivido. Obviamente hay una campaña muy fuerte, pagada por las EPS, para desinformar, pero es que la realidad y la historia no la podemos borrar. Es solo sentarse y reflexionar en qué condición de prestación estoy yo, qué tan fácil me queda a mí poder acceder a la consulta. Yo pido una consulta urgente si tengo un centro de atención cercano a donde vivo. ¿Por qué me tiene que ver el especialista a 2 horas donde vivo dentro de 4 meses? ¿Cuántos pacientes se han complicado? Y ni hablar de la situación de los trabajadores de la salud, donde 80% mujeres, deslaboralizados, presionados, con sobrecarga. En la región donde yo estoy, en el Valle, les hacen contratos por prestación de servicios a 1 mes en tiempos de elecciones y les exigen lista de 30 votos para poder renovarles ese contrato basura de prestación de servicios. El problema es el engaño del ciudadano al común por los grandes medios de comunicación, pero por fortuna hoy en día ya cerca del 70% de la gente se informa por medios alternativos, por la virtualidad, y es el futuro. Esperar que aquí vengan los grandes medios, y un saludo a los grandes que están aquí como CMI, RTBC y no sé, y la red, pero no hay que hacernos ilusiones con que Caracol va a estar aquí o RCN. Es decir, son la cortina de humo de todo este estado antiético y de corrupción. La alternativa, y yo en eso sí quiero saludar a los medios alternativos que además están transmitiendo en directo y gratis. Eso hay que saludarlo. Es decir, hay que tenerlo claro. Yo lo que quiero insistir es en que este mensaje hay que viralizarlo mucho en estos días entre todas y todos. Creo que todos tenemos ya acceso a medios. La acción comunal se ha venido reconstruyendo en torno a la comunicación alternativa. Por supuesto que no los grandes medios. No les importa que en Colombia hoy en día hayan asesinado a 12 dirigentes comunales, ya casi el 50% de total dirigentes sociales, y no sacan una noticia. ¿Por qué asesinan a los dirigentes comunales? Por ejercer derechos. Y a la doctora Carolina y al equipo de la sentencia C760 lo tienen amenazado. ¿Por qué? Por esto, por invocar la pulcritud, la transparencia, la ética pública, el interés presente y futuro de este país. Eso es el mensaje que es llegar a ese ciudadano confundido. Creo que es por ahí, es decir, lo demás se hacen ilusiones. Y claro, la organización, animada con estos medios alternativos. Exministra, usted hablaba de una maniobra contable que hicieron en diciembre desde Sanitas. ¿Nos podría de pronto aclarar de qué se trata esta maniobra contable? Y otra cosa, la llegada de Aldo Cadena a la nueva EPS es un movimiento que, como bien lo dijo el ministro de Salud, es un movimiento del gobierno para iniciar ese tránsito a las gestoras de salud. ¿Está de acuerdo el ministro con el aumento de la UPC o es un primer rompimiento de relaciones entre el ministerio y la nueva EPS? Camila Sarmiento, de W Radio, ministra. Las preguntas al ministro pues deben hacérselas al ministro.
y al gobierno, pues el gobierno debe responder por sus decisiones, pero yo he expresado y me ratifico en que estamos en desacuerdo con lo expresado por el presidente de la nueva EPS en rueda de prensa, donde dice que el Ministerio de Salud debe ajustar la UPC porque la plata no alcanza, y hemos dado argumentos de fondo. No es posible que el presidente de la nueva EPS diga eso cuando existe toda esta opacidad, falta de transparencia en los estados financieros, cuando reconoce pasivos ocultos y cuando reconoce, digamos, que tiene que hacer una auditoría forense. Sin auditoría forense independiente es imposible saber cómo se han movilizado realmente los recursos de la salud de la nueva EPS. Respecto a lo de Sanitas, entonces hicimos una revisión de los estados financieros del 2020 al 2023, pero encontramos que ya en el 2023, después de que se hizo el informe de la Superintendencia de Salud y la Contraloría, pues ya aparecen otros movimientos que son extraños desde el punto de vista contable en términos de las reservas técnicas, y aparecen unos movimientos como que si yo reduzco el aprovisionamiento de reservas técnicas contra los costos de años pasados, se disminuye la inversión de las mismas, entonces hay un cambio financiero. No entendemos por qué pasó esto es materia de investigación de nuestros expertos contables para darle una explicación, pero queremos significar que esto lo notamos claramente, este movimiento en la forma de hacer los registros contables en diciembre del 2023, que es distinto a la manera regular como lo han hecho en los anteriores años. Importante entonces nuevamente reiterar a la Contraloría la auditoría forense. Buenos días, Iván Cruz de RTBC. Los dineros de la pandemia merecen un capítulo especial. ¿Qué han encontrado ahí? ¿Qué de novedad? Hay entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo que hicieron cláusulas de confidencialidad, y por eso los colombianos no sabemos qué pasó sobre todo con los dineros y los costos de las vacunas. ¿Qué se puede decir sobre eso? El periodo de estudio que nosotros abarcamos incluye la pandemia, es decir, la no justificación de estos recursos que nosotros presentamos a partir del método de auditoría, cuya fuente primaria son los estados financieros, cubren unos años de la pandemia. Ahora bien, la Contraloría General de la República, en cabeza de su Contralor, en la última rueda de prensa, reveló algunas cifras, dijo más o menos que 6 billones de pesos, un poco más podrían ser los recursos que ellos están investigando, sobre de dudosa destinación. Insistimos en que es muy importante que se revele al país los resultados de esta investigación, porque la Contraloría General de la República tiene los dientes de la auditoría forense que nosotros como organizaciones de la sociedad civil no alcanzamos a tener todo ese nivel organizativo para poder ejercer ya y finiquitar. Esto simplemente da cuenta de un enfoque para poder enfocar una auditoría forense, y insisto, si esa auditoría forense arroja que efectivamente hubo destinación de recursos, como pasó en Saludcop, de manera desviada a otros negocios del conglomerado empresarial, por ejemplo, a infraestructura u otros asuntos, ahí lo que sigue es el levantamiento del velo corporativo para saber quiénes son los accionistas y dueños de las instituciones comprometidas o sectores políticos para que respondan con sus capitales, y digamos es el tránsito técnico pues que ha expresado el Contralor y que técnicamente también el equipo de expertos ha señalado. Tres últimas, dos más. Buenos días, doctora Carolina Corcho. Estamos en directo para la red de Antena Ciudadana, Altermedia y Asoprensa aquí en Bogotá. También se suma Chiribiquete Estéreo, la emisora de Guaviare. Bueno, mi pregunta es con relación a lo que usted mencionó hace algunos minutos con relación a la facturación de las IPS. Hace unos meses el presidente de Sanitas hablaba de que se requería recursos por parte del gobierno porque pues, se iban a ahogar. Pero viendo estas cifras de Colsanitas, que es la que más factura, o sea, ¿cómo se explica que la que más facture es la que esté pidiendo más recursos? O sea, o el presidente de Sanitas nos está mintiendo o las percepciones equivocadas, doctora Carolina Corcho. Y para el presidente de la Confederación Comunal también, Guillermo Cardona, ¿cómo afecta a las juntas de dirección comunal también este modelo de salud? Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, el problema es Sanitas, pero no es solo Sanitas, el problema es sistémico.
Aquí hay EPS mixtas, comprometidas, EPS públicas, privadas, porque el problema no es la naturaleza, si dicen que es público-privado, el problema es que todos manejan de manera privada, porque ese es el diseño institucional legal que tiene que cambiar el Congreso de la República, de manera privada y opaca, poco transparente, los recursos públicos de la salud. Pero en el caso de Sanitas llama la atención que, de acuerdo al análisis de los estados financieros de ellos no tienen pérdidas, ellos han mostrado ganancias consecutivas durante varios años, pero además sus IPS son bollantes. Entonces, si no tiene ganancia la EPS, la IPS la tiene, se traslada por la vía de la integración vertical que buscamos prohibir y que se busca prohibir si el Congreso de la República entiende que tiene que accionar en favor del pueblo colombiano, específicamente el Senado de la República. Entonces eso, digamos, son las consideraciones que hay que hacer sobre esto. No, mire, es que una salud en beneficio del gran capital concentra los mejores centros de atención en las grandes ciudades que son las rentables. Y por eso tenemos en Colombia más de 7.000 centros de salud que cuida la acción comunal. Y que los ha construido en gran parte de la acción comunal, abandonados, porque los centros de salud distantes o en las provincias no es rentable la salud del sistema vigente actual. Eso ha llevado a que esta crisis de salud, si bien es crítica en los grandes centros urbanos, es mucho más grave en las áreas periféricas y en el campo. El 67% de la salud comunal es rural, imagínense la afectación. Con los buenos días, doctora Carolina. Fabio Monroy, Construcción de Paz, Red Altermedia y todos los medios que están transmitiendo en directo. Doctora, dos inquietudes. La primera, ¿hasta cuándo ese famoso velo corporativo? Hay que levantarlo pronto. Lo segundo, la salud mental. La salud mental del personal de la salud que está afectado. En las conclusiones, el último punto fue claro, apunta a ello precisamente, el mal pago. Inclusive hay una denuncia reciente que una IPS Proseguir S.A. le está debiendo a 200 auxiliares de enfermería más de 4 meses del salario. ¿Hasta cuándo toda esa situación, doctora? Eso no hay que permitirlo más. Gracias. La salud mental, y se lo dice una psiquiatra, de los trabajadores y trabajadoras de la salud depende de condiciones concretas laborales de trabajo. Si seguimos en la precarización de los contratos basura del 80% de los trabajadores y trabajadoras, por más que los psiquiatras y psicólogos hagamos esfuerzos, no vamos a resolver. Eso es parte de lo que también tiene que resolver el Congreso de la República, que tiene la responsabilidad de asumir el régimen laboral especial para que pueda dignificarse a los trabajadores y trabajadoras que son el capital social, humano e intelectual más importante de un sistema de salud. Más importante porque la tecnología en el sistema de salud no se opera sola, se tiene que operar con la inteligencia humana, con el calor humano, con la calidad humana. Y sobre el velo corporativo, insisto, esos son mecanismos. Quien tiene dientes para esto es la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Salud no tiene esa facultad, entonces tiene, digamos, muchas posibilidades porque tiene mucha información, pero no puede operar. El Contralor ha expresado que esto se hace después de que se terminen auditorías forenses que determinen que efectivamente hubo pérdida, detrimento patrimonial, responsabilidad fiscal con los recursos a la salud, se levanta el velo corporativo para saber quiénes son los accionistas y dueños de las instituciones responsables de los presuntos, o ya digamos en el caso del fallo de la Contraloría, del fallo de responsabilidad fiscal. Entonces ese es un paso posterior a la auditoría. ¿Puede ser penal también? Exactamente, aquí también tiene que entrar la Fiscalía General de la Nación. Doctora Carolina, buenos días. Pasamos Semana Santa y vamos a abrir una herida. Sabemos que los medios de información tradicional no van a dar esta información tan minuciosa como usted la acaba de dar, ¿verdad? La pregunta es, si así se van a manejar, si se va a manejar algún medio, además de los medios alternativos comunitarios, sobre los datos para generalizar a la Colombia escondida que no accede a esta información, y cuál va a ser la estrategia. Duantafur, Comunicaciones El Quijote y Altermedia. Yo quiero expresar algo. Ha habido una calamidad que le ha pasado a Colombia en los últimos años y es la degradación del debate público.
en el que ha caído específicamente la oposición en Colombia. Es un debate muy degradado, un debate lleno de mentiras, de desinformaciones, de insultos, de filibusterismo, de no ir al fondo de la discusión. Yo invito a los opositores a la reforma a la salud que debatamos de fondo, se quedan en una lineecita, el desviar la discusión a otra cosa, desviar la discusión sobre la persona, el parrafito, la línea, discutamos de fondo el planteamiento que estamos haciendo aquí. Nunca en la historia de Colombia, creo yo, había una degradación tal, porque en un momento había diferencias aquí en las discusiones del bipartidismo, pero había ideas. Yo no veo ideas en la oposición política del país respecto a esto, y se ha movilizado, digamos, es todo un área de miedo, estigmatización, descalificación sin argumentar de fondo. Nosotros nos hemos preparado y además queremos darle ese tenor al debate para discutir de fondo con argumentos, y a eso es a lo que llamamos al país. Por eso toda esta información es pública para que pueda la sociedad colombiana, la ciudadanía, expertos discutirla, pensarla, mirarla y poder reflexionar sobre las políticas públicas y sobre el futuro de nuestro sistema de salud.